Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les apasiona tanto como a mí, la dinámica fascinante, y a veces un poquito complicada, entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Así es. Vamos a analizar a fondo su relación, esa lealtad que parece estar a prueba, y cómo todo esto podría estar definiendo su destino. ¿Están listos para el drama, los rumores y las verdades a medias? Yo sí. Pero antes de que empecemos, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí o incluso si son veteranos pero aún no se han suscrito, por favor, hagan clic en ese botoncito rojo de abajo. No se arrepentirán. Tenemos contenido nuevo cada semana, siempre buscando las historias más interesantes y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Así que suscríbanse para no perderse nada. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, la relación entre Kerem y Hande ha sido objeto de fascinación pública desde que protagonizaron esa serie que nos robó el corazón a todos, Sen Kalkam. La química entre ellos era palpable, la magia en pantalla era innegable y pronto, la línea entre la ficción y la realidad comenzó a difuminarse. Todos queríamos que su amor trascendiera la pantalla, y por un tiempo pareció que así sería. Confirmaron su relación, nos regalaron momentos adorables, viajes románticos, sonrisas cómplices. Eran la pareja del momento. Todos los titulares, todas las revistas, todas las redes sociales estaban inundadas de su amor. Parecía un cuento de hadas moderno. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. De repente las noticias de su ruptura comenzaron a circular. ¿Qué había pasado? ¿Dónde quedó todo ese amor que parecía tan fuerte e inquebrantable? Los rumores, como siempre, empezaron a multiplicarse. Se hablaba de agendas incompatibles, de presiones laborales, de terceras personas. Nadie sabía la verdad a ciencia cierta. Lo que sí sabemos es que después de la ruptura, tanto Kerem como Hande han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal. Ambos se han enfocado en sus carreras, han seguido trabajando duro y cosechando éxitos. Pero la sombra de su relación aún persiste y cada interacción, cada comentario, cada gesto es analizado con lupa por los fans y por la prensa. Y aquí es donde entra en juego el tema de la lealtad. Porque a pesar de la ruptura, tanto Kerem como Hande han demostrado en varias ocasiones que siguen teniendo un profundo respeto y cariño el uno por el otro. No han hablado mal el uno del otro en público, no han alimentado los rumores ni han participado en dramas innecesarios. Han mantenido la compostura y la elegancia, demostrando una madurez admirable. Pero, ¿hasta dónde llega esa lealtad? ¿Están obligados a seguir manteniendo las apariencias por el bien de su imagen pública? ¿O realmente existe un vínculo genuino que trasciende la relación romántica? Esta es la pregunta del millón y la respuesta, me temo, solo la conocen ellos. Sin embargo, podemos analizar algunas pistas. Por ejemplo, recordemos la reciente ocasión en la que Kerem defendió públicamente a Hande ante las críticas sobre su actuación. No tenía ninguna obligación de hacerlo, pero lo hizo. Demostró que seguía preocupándose por ella, que la apoyaba y que no estaba dispuesto a permitir que la atacaran injustamente. Este gesto, por pequeño que parezca, habla mucho de su carácter y de la naturaleza de su relación. Sugiere que a pesar de todo lo que haya pasado, sigue habiendo un lazo fuerte entre ellos, una lealtad que se mantiene intacta. Por otro lado, también hemos visto a Hande evitar cuidadosamente cualquier pregunta sobre Kerem en las entrevistas. No se niega a hablar de él, pero tampoco se explaya demasiado. Responde con diplomacia y respeto, pero sin revelar nada que pueda interpretarse como una confesión o una pista sobre sus sentimientos. Esta actitud, aunque puede parecer fría o distante, también puede interpretarse como una forma de proteger a Kerem y de protegerse a sí misma. Sabe que cualquier cosa que diga será analizada y diseccionada hasta la saciedad, así que prefiere mantener la cautela y evitar cualquier drama innecesario. Entonces, ¿cómo todo esto podría estar definiendo su destino? Bueno, creo que la forma en que ambos manejen esta situación, la forma en que demuestren su lealtad, podría tener un impacto significativo en sus carreras y en su vida personal. Si siguen manteniendo esta actitud de respeto y cariño mutuo, si siguen apoyándose el uno al otro en momentos difíciles, es probable que logren mantener una buena relación en el futuro, ya sea como amigos, como colegas o como lo que sea que el destino les depare.
Pero si por el contrario permiten que los rumores, las críticas y las presiones externas los afecten, si se dejan llevar por el rencor o el resentimiento, es posible que terminen distanciándose aún más y perdiendo la oportunidad de mantener una relación valiosa. En definitiva, creo que la clave está en la madurez, en la comunicación y en la capacidad de perdonar. Si Kerem y Hande logran superar sus diferencias y aprender de sus errores, podrían construir un futuro brillante, tanto a nivel personal como profesional. Pero si se dejan llevar por el ego y el orgullo, es posible que se arrepientan de sus decisiones en el futuro. El tiempo dirá qué les depara el destino, pero estoy convencido de que la lealtad, en todas sus formas, jugará un papel fundamental en su historia. En resumen, hemos analizado la fascinante relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, explorando la complejidad de su lealtad y cómo ésta podría estar moldeando su futuro. Hemos visto cómo su química en pantalla se transformó en un romance real, cómo su ruptura generó un torbellino de rumores y especulaciones, y cómo ambos han intentado mantener la compostura y el respeto mutuo a pesar de las circunstancias. Hemos reflexionado sobre la importancia de la lealtad en cualquier relación, ya sea romántica, amistosa o profesional, y cómo las decisiones que tomamos en el presente pueden tener un impacto significativo en nuestro futuro. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encanta poder compartir mis pensamientos y opiniones con ustedes, y me emociona leer sus comentarios y saber qué piensan sobre este tema. Así que déjenme saber en la sección de comentarios qué opinan sobre la relación entre Kerem y Hande. ¿Creen que su lealtad es genuina? ¿Piensan que hay alguna posibilidad de reconciliación? Me encantaría leer sus teorías y opiniones. Y ahora, llegamos al final del vídeo. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta aquí. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Si les gustó este vídeo, por favor, déjenme un like. Es una forma sencilla de demostrarme que les ha gustado y de ayudarme a que este vídeo llegue a más personas. Y no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Hande. Compartir es vivir. Y por último, pero no menos importante, si aún no se han suscrito a mi canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Tenemos mucho contenido interesante por venir. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Ahora bien, profundicemos aún más en esta intrincada red de emociones y expectativas que rodean a Kerem y Hande. Porque, admitámoslo, su historia no es solo un simple chisme de celebridades. Es un reflejo de cómo idealizamos el amor, cómo proyectamos nuestros deseos en las parejas famosas y cómo nos aferramos a la esperanza de que incluso en el mundo del espectáculo, los cuentos de hadas puedan hacerse realidad. Pero detrás de las portadas de revistas y los hashtags virales, hay dos personas reales, con sentimientos reales, tratando de navegar por las complejidades de la vida y el amor bajo la constante mirada del público. Y esa presión, amigos míos, no es nada fácil de manejar. Pensemos por un momento en el impacto que tuvo Senkalkam en sus vidas. La serie no solo los catapultó a la fama internacional, sino que también los unió de una manera muy especial. Compartieron largas jornadas de rodaje, viajes promocionales, entrevistas conjuntas. Vivieron juntos momentos de alegría, de estrés, de incertidumbre. Todo eso inevitablemente crea un vínculo muy fuerte. Y cuando ese vínculo se transforma en amor, la conexión se vuelve aún más profunda. Comparten sueños, miedos, esperanzas. Se convierten en el apoyo mutuo, en el confidente, en el compañero de aventuras. Pero cuando ese amor se desvanece, la ruptura puede ser devastadora. No solo tienen que lidiar con el dolor de la pérdida y la decepción, sino que también tienen que enfrentarse a la humillación pública, a las especulaciones maliciosas y a la presión constante de los fans que no quieren aceptar que su relación ha terminado. Es como vivir una pesadilla que se repite una y otra vez. Por eso, la actitud que han mantenido Kerem y Hande después de la ruptura es tan admirable. Han demostrado una gran madurez y un profundo respeto el uno por el otro. No han caído en la tentación de echarse culpas, de revelar detalles íntimos o de alimentar los rumores. Han optado por el silencio, la discreción y la elegancia. Pero, ¿qué significa realmente esa lealtad silenciosa? ¿Es una estrategia de marketing cuidadosamente calculada para proteger su imagen pública? ¿O es un reflejo genuino de sus sentimientos? Yo creo que es una mezcla de ambas cosas.
Por un lado, es evidente que ambos son conscientes de la importancia de mantener una imagen positiva en la industria del entretenimiento. Saben que cualquier escándalo o controversia podría dañar sus carreras y afectar sus oportunidades laborales. Por eso es lógico que eviten cualquier comportamiento que pueda interpretarse como negativo o conflictivo. Optan por la diplomacia y la cortesía, sabiendo que es la mejor manera de proteger su reputación. Pero por otro lado, también creo que existe un vínculo genuino entre ellos que trasciende la relación romántica. Compartieron momentos muy intensos y significativos, y es difícil borrar esos recuerdos de la noche a la mañana. Es posible que ya no estén enamorados, pero siguen sintiendo un profundo cariño y respeto el uno por el otro. Se preocupan por el bienestar del otro y desean lo mejor para su futuro. Y esa es una forma de lealtad muy valiosa. Ahora bien, ¿podría haber una reconciliación en el futuro? Esa es la pregunta que todos los fans se hacen. Y la respuesta, como siempre, es depende. Depende de muchos factores, de si ambos están dispuestos a perdonar y olvidar, de si logran superar sus diferencias y aprender de sus errores, de si el destino les da una segunda oportunidad. Pero sobre todo, depende de si realmente quieren volver a estar juntos. Porque al final, el amor es una decisión. Es una elección que se hace cada día, con cada gesto, con cada palabra. Y si Kerem y Ande deciden que quieren volver a intentarlo, estoy seguro de que tendrán el apoyo de sus fans y de sus seres queridos. Pero si deciden que es mejor seguir caminos separados, también merecen nuestro respeto y comprensión. Porque al final, lo más importante es que sean felices, ya sea juntos o separados. Y si la lealtad que se demuestran mutuamente les ayuda a alcanzar esa felicidad, entonces habrá valido la pena. Así que, amigos míos, sigamos observando esta historia con atención, pero también con respeto y empatía. No olvidemos que detrás de las celebridades hay personas reales, con sentimientos reales. Y que el amor, en todas sus formas, es un regalo precioso que debemos valorar y proteger. Y recuerden, la clave para un final feliz, sea cual sea, reside en la lealtad, la comunicación y la capacidad de perdonar. Hasta la próxima.